¿Sabías que en este mismo instante hay 4 ángeles poderosos encarcelados desde hace miles de años, esperando solo una orden de Dios para ser liberados? Y cuando esa orden llegue, porque llegará, 1/3 de la humanidad desaparecerá de la faz de la tierra. Pero lo más sorprendente es esto: esos 4 ángeles no son demonios, no son criaturas rebeldes ni fuerzas caóticas del mal. Son siervos celestiales, instrumentos sagrados, escogidos por Dios desde los orígenes del tiempo, preparados con precisión para ejecutar una misión específica en el plan eterno del Creador. Una misión que no solo representa juicio, sino también misericordia. Justicia divina, sí, pero justicia que no destruye sin propósito. Justicia que purifica. Este es uno de los pasajes más enigmáticos y menos comprendidos del libro de Apocalipsis. Y sin embargo, sus implicaciones alcanzan el presente y tocan directamente tu futuro. Hoy vamos a hablar de los 4 ángeles del río Éufrates, seres atrapados en una prisión invisible, aguardando el momento exacto, ya determinado por Dios, para ser soltados. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a descubrir no solo quiénes son estos ángeles, sino por qué su liberación está directamente conectada con el destino espiritual del mundo, y el tuyo también. Esta no es solo una historia profética, es una advertencia, es una invitación, y puede transformar por completo tu comprensión de los tiempos finales. Así que, si crees en la palabra de Dios, si sientes que algo grande se acerca, disfruta este video, deja tu comentario abajo y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones profundas de la Escritura. Ahora, adentrémonos juntos en este misterio. El calor del mediodía hacía temblar el aire sobre las piedras agrietadas. Una brisa seca rozaba los juncos polvorientos a la orilla del gran río. El Éufrates no rugía, apenas murmuraba, como si arrastrara secretos antiguos en su cauce lento. Nadie lo diría al mirarlo ahora, pero ese mismo río había sido testigo de comienzos y finales, de pactos y caídas, de gloria y exilio. Era más que agua, era frontera, era promesa, era sentencia. Ahí, bajo su corriente turbia y silenciosa, Dios había ocultado algo. No un objeto, no un artefacto, sino 4 presencias, poderosas, eternas, resplandecientes y aterradoras. 4 ángeles, encerrados no por rebelión, sino por designio divino. Desde entonces esperan, no duermen, no se corrompen, solo esperan. El instante exacto, el día sellado en el calendario invisible de Dios, esperan. Y esa es la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué el Éufrates? ¿Por qué aprisionar a estos 4 seres precisamente en este lugar y no en otro? ¿Qué tiene este río que lo convierte en escenario de una de las decisiones más meticulosas del Altísimo? Para entenderlo, hay que volver al principio. No al Apocalipsis, sino al Génesis, porque fue allí donde el Éufrates surgió por primera vez en la narrativa sagrada. Entre los 4 ríos que regaban el Edén, uno llevaba ese nombre. Desde los orígenes del huerto de Dios, su agua formaba parte del sistema que alimentaba la vida misma. No era un simple accidente geográfico, era una corriente conectada a la fuente original de la relación entre el Creador y el hombre. Fluyendo desde el corazón del paraíso, el Éufrates había sido testigo silencioso del primer aliento de Adán, de la soledad primera, del asombro de Eva. Fue el límite del Edén, pero también puerta de salida. Cuando el pecado entró en la historia, el paraíso fue sellado. Y con él, las corrientes que lo nutrían parecieron cambiar su función. Lo que antes era símbolo de vida, ahora pasó a ser frontera del exilio. El Éufrates se convirtió con los siglos en límite de imperios, testigo de guerras, borde de la tierra prometida. Abraham, al recibir la promesa divina, escuchó de labios de Dios: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Y así, una vez más, el río se convirtió en marca divina sobre el mapa de la historia.
Pero el Éufrates no es solo geografía, es memoria, es frontera espiritual, es señal profética. Y es ahí donde Dios decide sellar a sus 4 enviados, no como castigo, sino como contención, como si el mismo río, desde el principio, hubiese sido apartado para guardar un misterio, como si sus aguas hubiesen llevado por milenios la carga de esa espera. Y al leer Apocalipsis, cuando el 6º ángel derrama su copa sobre el Éufrates y sus aguas se secan, el texto no solo describe un evento futuro, describe la apertura de una cárcel antigua, porque en la economía divina nada es arbitrario. Cada ubicación, cada gesto, cada silencio tiene peso eterno. El Éufrates no es un contenedor cualquiera, es una línea trazada por la mano de Dios desde antes que el tiempo tuviera nombre. Y lo que está atrapado bajo sus aguas no es castigo, sino redención en suspenso. Y así, mientras el sol sigue su curso y el río murmura su letargo, el cielo recuerda. Y nosotros también, porque cuando esas aguas se aparten, cuando el sello se rompa, el mundo cambiará. Y todo comenzará donde todo comenzó, en el río que fue testigo del Edén. El murmullo del río se confunde con la historia de los siglos. Las civilizaciones lo llamaron madre, frontera, santuario, pero ninguna supo que en su lecho yacía un secreto sellado por el cielo. En su curso largo y sinuoso, el Éufrates presenció el surgimiento de imperios, babilonios, asirios, persas, todos dominando por un tiempo, todos desapareciendo como arena entre los dedos. A su vera se construyeron templos, se libraron batallas, se erigieron tronos, pero en sus profundidades algo más antiguo que todos ellos seguía esperando. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos, lo hizo bajo una revelación tan vívida que parecía estar viendo más allá del tiempo. Y en esa visión, entre trompetas, sellos y copas derramadas, aparece el Éufrates, no como una simple mención, sino como protagonista de una escena decisiva. Dice el texto: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Por qué habría de secarse ese río entre todos los ríos del mundo? ¿Qué significa que sus aguas sean retiradas como si fueran cortinas que cubren un escenario? Juan, judío conocedor de las Escrituras, sabía que el Éufrates no era solo un accidente geográfico. Era un umbral espiritual. Secar el Éufrates no es solo preparar el paso para ejércitos, es abrir un sello, es desatar algo que ha sido contenido durante generaciones. En la cultura bíblica, las aguas suelen representar caos, peligro, lo oculto, pero también son símbolo de vida, limpieza y transición. Que un río se seque en una profecía, por tanto, no es trivial. Implica revelación. Lo que estaba oculto será mostrado. Lo que fue contenido será liberado. Lo que fue prometido, ya sea juicio o salvación, se pondrá en marcha. La pregunta que resuena entre los lectores atentos es esta: ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué Dios los colocó allí y no en otro lugar? La respuesta no está solamente en la teología, sino en la narrativa profunda que une el Edén con el Apocalipsis. Porque el río que dio vida al jardín también será testigo del acto final. Y si Dios eligió el Éufrates como marcador, es porque su cauce no solo traza la tierra, traza también el tiempo. El Éufrates, entonces, es un río que separa épocas, que une comienzos con fines, que guarda bajo su corriente el eco del primer pacto y la promesa del juicio por venir. Y en ese cruce de aguas y eternidad, 4 seres esperan, no con impaciencia, no con rabia. Esperan como centinelas del plan divino, como piezas en el tablero celestial que solo se moverán cuando su maestro dé la señal. El Éufrates fue el límite de reinos, pero también frontera entre la revelación y el misterio. No es casual que al hablar del fin, la Biblia nos devuelva al principio, porque todo lo que ha sido, será.
y lo que fue sellado en los días antiguos será abierto en los últimos. El profeta Daniel, siglos antes de Juan, ya había tenido visiones junto a un río. No se nos dice con certeza cuál, pero en sus relatos el agua siempre está cerca, como si la proximidad al cauce fuera también proximidad al umbral entre los mundos. En Apocalipsis, el secado del Éufrates da paso a los reyes del oriente. Muchos han especulado sobre quiénes son. Algunos ven naciones, otros fuerzas espirituales. Pero lo más intrigante es lo que ocurre justo antes de eso, la liberación de los 4 ángeles. Fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Una precisión escalofriante. No es una liberación al azar, es un acto marcado en el tiempo con absoluta exactitud. El lenguaje utilizado no es genérico, es quirúrgico. Año, mes, día, hora, como si Dios, desde la eternidad, hubiese calculado con exactitud matemática el momento en que estos seres debían actuar. Y si el momento es tan exacto, el lugar también lo es. El Éufrates no solo es una coordenada física, es un marcador espiritual. En su geografía visible se esconde una cartografía invisible, rutas celestiales, puertas antiguas, prisiones selladas. Allí donde la humanidad ve un río, el cielo ve un umbral, y bajo sus aguas no hay olvido, sino propósito esperando su hora. A medida que el relato apocalíptico avanza, entendemos que estos 4 ángeles no están solos, son parte de algo mayor. El versículo siguiente menciona un ejército de jinetes, una cifra sobrecogedora, 200 millones. No se nos dice de dónde vienen, pero su aparición está conectada directamente con la acción de los 4 ángeles. No son simples ejecutores del juicio. Son comandantes, generales invisibles al frente de una fuerza destinada no solo a destruir, sino a revelar el verdadero estado del corazón humano. Porque en el plan de Dios, incluso el juicio tiene un propósito redentor. Lo que parece ira puede ser limpieza. Lo que parece castigo puede ser restauración. Y lo que parece final, muchas veces es el principio de algo más glorioso. La arena del tiempo cae con lentitud invisible. Mientras el mundo vive, se agita, construye y olvida, hay seres que no han dejado de esperar. Su prisión no tiene barrotes ni cadenas. No es de hierro ni de piedra. Es una prisión del tiempo, una orden detenida en pausa, suspendida en la voluntad eterna de Dios. Allí, en algún lugar sellado del Éufrates, permanecen 4 figuras, no dormidas, sino inmóviles por obediencia, no caídas, sino contenidas por propósito. ¿Quiénes son estos ángeles? No los llama demonios el texto, no los describe como rebeldes ni como criaturas desterradas del cielo. No hay en ellos engaño ni corrupción. La Escritura dice que fueron preparados, una palabra que no se usa para los enemigos de Dios, sino para sus siervos más fieles. Como piezas en el mecanismo exacto del plan divino, su tiempo aún no ha llegado, pero su lealtad nunca ha titubeado. El juicio que traerán no nace del caos, sino de la obediencia. En el lenguaje bíblico, los demonios actúan desde la rebelión. Son los que se apartaron, los que abandonaron su morada original. Pero estos 4 fueron asignados, comisionados, designados desde los días en que el mundo apenas comenzaba a rodar sobre sus ejes, no como castigo, sino como parte del orden celestial. Hebreos habla de los ángeles como espíritus ministradores, enviados a servir a favor de los que heredarán la salvación. Pero servir no siempre es consolar. A veces servir es limpiar, a veces es cortar, a veces es preparar el camino, removiendo aquello que impide la restauración. Porque el Dios de la Escritura no es solo un Dios que salva, es un Dios que purifica. Y la purificación a menudo viene con fuego. Cada uno de estos 4 ángeles, aunque silentes, contiene un aspecto de la justicia de Dios que rara vez comprendemos por completo. No son ejecutores ciegos ni agentes de destrucción arbitraria. En su esencia más profunda llevan inscrito el carácter de aquel que los envió.
Y ese carácter es complejo. Es fuego, pero también ternura. Es espada, pero también refugio. Son la sombra larga de un juicio que no olvida, pero que también recuerda la misericordia. En la mentalidad hebrea, los números poseen significado. 4 es totalidad terrestre, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 4 vientos. Cuando la Escritura habla de 4 ángeles guardando los confines de la tierra, está evocando una cobertura completa, una influencia que se extiende en todas direcciones. Así también, estos 4 no son ángeles comunes. Representan una acción divina que abarcará toda la tierra, sin dejar rincón sin tocar. Pero hay algo más inquietante aún. No solo fueron preparados para una acción específica, fueron preparados para un momento exacto, la hora, el día, el mes y el año. Esta frase no es decorativa, es un código de precisión que ningún evento demoníaco posee. Porque los demonios actúan desde la urgencia, desde el capricho, desde la ruptura. Estos ángeles, en cambio, han esperado. Su existencia misma es un testimonio de paciencia divina, de un juicio postergado una y otra vez por la misericordia de Dios. Y sin embargo, ese día llegará, porque lo que fue preparado debe cumplirse. Como una semilla enterrada por siglos, su floración marcará no el final absoluto, sino el comienzo de la purificación. Porque el juicio de Dios no es una demolición sin sentido. Es como el trabajo del orfebre, fuego que no destruye por venganza, sino que refina, separa impurezas y revela lo que es verdadero. El juicio que estos ángeles traerán no es una interrupción del plan de Dios, es el plan. Desde los días del Edén, la historia de la humanidad ha oscilado entre la gracia ofrecida y la rebeldía sostenida. Y aún así, el Creador ha esperado, ha enviado profetas, ha mostrado señales, ha hecho resonar su voz en los desiertos del alma. Pero llegará un punto inevitable en el que la tierra tendrá que ser restaurada, y antes de eso, purificada. Y esa es la función oculta de estos 4. No solo castigan, limpian, no solo destruyen, revelan, porque su aparición provocará una respuesta. Algunos se endurecerán aún más, otros quizá por fin se quebrarán. Lo que estos ángeles harán es mostrar lo que estaba oculto. Forzarán al corazón humano a manifestarse. En la presencia de su poder ya no habrá disfraces, solo verdad. Y mientras el mundo contemple asombrado su liberación, algunos recordarán, tal vez tarde, que estos no eran seres caídos, no eran instrumentos del mal, eran parte del ejército celestial, criaturas luminosas, capaces de actuar con una fuerza incontenible sin dejar de estar en completa obediencia. Porque en ellos no hay error. Cada acción será precisa, cada movimiento ordenado, cada golpe necesario. La misión les fue confiada antes de que el tiempo comenzara a girar. Y el hecho de que aún no hayan sido liberados habla más de la paciencia de Dios que de su indiferencia. Como un padre que espera hasta el último momento antes de aplicar la disciplina, así ha sido Dios con la humanidad. Pero el reloj avanza. Y cuando la hora llegue, la hora escrita, sellada y determinada, estos 4 ángeles descenderán de su espera milenaria y caminarán de nuevo sobre la tierra. No para destruir sin propósito, sino para allanar el camino hacia lo que viene después. Y lo que viene cambiará todo. No hay ruido en su prisión, ninguna vibración, solo el fluir constante del agua, como un reloj sin agujas que marca un tiempo invisible. Los 4 ángeles siguen allí, inmóviles, sin urgencia. Ellos no envejecen, no preguntan, no olvidan. Fueron preparados para una fecha exacta. Y mientras tanto observan. La tierra, sin embargo, no espera. Las ciudades hierven de movimiento. Los mercados abren y cierran. Las fronteras se tensan. Se construyen armas con la misma dedicación con la que se diseñan templos del entretenimiento. En la superficie parece progreso, pero bajo esa capa brillante se esconde un ritmo distinto. El ritmo de una humanidad que se ha alejado del principio, del propósito, de la voz que la llamó al ser. Y así como en otros tiempos,
El corazón del hombre se endurece, no por accidente sino por elección. Se multiplican las voces que niegan lo sagrado. Se levantan sistemas que normalizan la violencia, el egoísmo, la deshumanización. Cada década parece desatar algo más oscuro. Guerras que ya no sorprenden, hambre que ya no conmueve, tecnología que conecta pero también distrae. Ve que se diluye en rutinas vacías. Los profetas ya lo anunciaron. En los últimos días habrá tiempos peligrosos, escribió Pablo, y no hablaba de monstruos ni catástrofes naturales, sino de hombres, amadores de sí mismos, desleales, sin afecto natural, crueles. Timoteo 3. El peligro no vendría del cielo, vendría del interior del alma humana, y mientras todo esto ocurre, el ruido, la prisa, la rebelión vestida de libertad, los 4 ángeles permanecen. No están dormidos, están esperando, y su espera misma es un juicio silencioso, como un espejo donde la humanidad se refleja sin filtros. El día llegará. Pero el mundo ya está hablando, sin saberlo, de que ese día está cerca. Desde arriba, el planeta brilla. Ciudades como redes de luz, mares que se extienden como espejos opacos, selvas respirando en la oscuridad. Pero desde dentro, desde la mirada profética, la tierra está herida. Hay un ruido que no proviene de la superficie, sino del alma de las naciones. Un temblor que atraviesa generaciones, una acumulación invisible de decisiones, rechazos, silencios. Las señales están por todas partes. Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones confundidas por el bramido del mar. Lucas 21:25. No son metáforas vagas, son diagnósticos espirituales. Guerras no solo entre países, sino dentro de cada corazón. Confusión disfrazada de libertad. Avances tecnológicos sin brújula moral. Y en medio de todo eso, el mundo continúa. Como si nada, como si todo fuera normal. La normalidad es el mayor disfraz del fin, porque el juicio de Dios no comienza con un trueno, comienza con indiferencia, con la falta de asombro, con la risa fácil ante lo sagrado, con templos vacíos y egos llenos, con generaciones que ya no conocen la diferencia entre la luz y la sombra. Pero hay quienes ven, hay quienes sienten que algo se avecina. No pueden nombrarlo del todo, pero lo intuyen. En sueños, en la escritura, en los cambios del clima, en el comportamiento de los pueblos. La profecía se activa en sus espíritus como un eco antiguo que regresa. Y mientras tanto, los 4 siguen esperando. Ellos no interpretan las señales, ellos las reconocen. Cada catástrofe, cada abominación, cada endurecimiento del corazón humano, todo va marcando la cercanía del momento, como campanas silenciosas que solo ellos oyen, porque el mundo no será sorprendido por ignorancia, será alcanzado por su propia ceguera voluntaria. Y entonces el río se estremecerá, no con violencia, no con furia, sino con exactitud, como si toda la creación se inclinara levemente, reconociendo que algo ha llegado a su hora. No antes, no después, solo cuando el reloj eterno señale el momento escrito. Los 4 ángeles no necesitan preparación. Ya fueron preparados. No ensayan, no dudan, no consultan entre sí. Cada uno ha sido asignado a una porción del juicio, a una franja del mundo, a una dirección del viento. Norte, sur, oriente, occidente, su liberación será total, precisa, irreversible. Pero no vendrán solos. Apocalipsis 9:16 revela una cifra escalofriante: 200 millones. No son hombres, no son ejércitos humanos, son jinetes, espíritus, tropas celestiales bajo el mando de estos 4. No cabalgan por conquista, cabalgan por purificación, para quitar lo que debe ser removido, para revelar lo que estaba escondido, para marcar una línea invisible entre lo que es de Dios y lo que no lo es. La tierra entonces no será destruida, será despojada, y en ese despojo habrá lágrimas, sí, pero también habrá verdad. La verdad de que el tiempo no es infinito, de que la misericordia tiene un umbral, de que Dios no ha olvidado,
Solo ha esperado. Las señales que vemos hoy, las guerras sin sentido, la desesperación global, los ídolos modernos, no son aleatorias. Son síntomas. Son el lenguaje profético que grita desde los noticieros, desde las redes, desde los mismos terremotos. Todo nos está diciendo, el momento se acerca. La humanidad, en su mayoría, seguirá ignorando ese susurro, pero unos pocos, muy pocos, lo reconocerán. Y esos pocos comenzarán a vivir de otro modo, con los ojos abiertos, con el alma despierta, con el corazón alineado al cielo, porque cuando ellos sean liberados, ya no habrá lugar para la neutralidad. El cielo no grita, no se abre con estruendo, no cae fuego visible del firmamento. La señal es imperceptible para la mayoría, pero en el mundo espiritual resuena como un eco ensordecedor. La orden ha sido dada, no hay palabras, solo una transferencia invisible de autoridad, como una llave girando en la cerradura del tiempo. Y entonces, el agua del Éufrates, testigo milenario de alianzas, guerras y promesas, se separa en silencio, no como en el Éxodo, sino como un umbral que se abre para permitir el paso de lo inevitable. Uno a uno, los 4 ángeles cruzan el umbral. No emergen con violencia, sino con solemnidad. Su presencia no es caótica ni ruidosa, es densa, sagrada, ineludible. En su andar no hay prisa, pero cada paso es un juicio. Cada respiración, una sentencia. Nadie en la superficie los ve, pero el mundo los siente, una caída de bolsas sin explicación, un temblor donde nunca los hubo, un clima que se vuelve extraño, inestable. La naturaleza responde, las estructuras tiemblan, el aire cambia, porque lo espiritual no irrumpe con espectáculo, sino con verdad. Y la verdad remueve, desnuda, sacude. Desde los 4 extremos del mundo comienza el movimiento. Los jinetes se activan. No hay trompetas, no hay banderas. Solo una marcha sincronizada que trasciende la materia. 200 millones, cada uno asignado, cada uno alineado. No hay errores, no hay repeticiones, no hay confusión. No son seres sin alma, no son máquinas celestiales. Son instrumentos vivientes del juicio. No destruyen por odio, no ejecutan por rabia, obedecen por amor a la justicia, porque este no es un acto de ira sin control, es cirugía espiritual, una limpieza profunda, un corte preciso en el tejido corrompido de la humanidad, no para acabar con el cuerpo, sino para salvar lo que aún puede respirar. No se oye un grito, pero el alma de la tierra comienza a llorar. Los movimientos son exactos. No hay improvisación en la justicia divina. Cada jinete avanza según un mapa invisible, tejido desde antes de los siglos. No hay lugar olvidado. No hay rincón sin revisar. Las ciudades, los campos, los mares, todo entra en el radio de acción de este juicio vivo. Y no es destrucción aleatoria. Es discernimiento. Cada hogar, cada corazón, cada conciencia es escaneada por la mirada que todo lo ve. No con tecnología, no con ciencia, con santidad. Una santidad tan pura que separa, con solo estar presente, lo que es luz de lo que es sombra. No hay necesidad de preguntar. La presencia misma de estos seres revela la verdad de cada alma, y entonces comienza la purificación. No hay fuego caído del cielo. Hay decisiones, revelaciones internas, gente que cae de rodillas al reconocer su estado, gente que huye, pero no puede esconderse de su propia conciencia. Otros simplemente colapsan, como si la presencia de lo divino fuera demasiado pesada para un corazón endurecido, 1/3. Ese es el número, no es un castigo, es una delimitación, un cerco, un acto de contención. Porque Dios, incluso en juicio, restringe. Porque podría ser todo, pero elige no serlo. Porque la justicia de Dios no es venganza, es cirugía, como dijimos. Y toda cirugía implica dolor, pero también restauración. Los cielos no se oscurecen aún, pero los ojos de muchos comienzan a abrirse. Por primera vez en años, las oraciones regresan a los labios de quienes las habían olvidado. La gente empieza a mirar al cielo, no con arrogancia, sino con asombro, con miedo, con esperanza.
porque paradójicamente la aparición del juicio no ha traído solo muerte, ha traído una posibilidad. La tierra está en silencio, no un silencio de paz, sino de suspensión, como el momento exacto entre el trueno y la lluvia. Algo ha cambiado. Se percibe en la forma en que las hojas se mueven, en la manera en que los niños miran al cielo sin entender por qué, en la angustia de los sabios que por primera vez no tienen respuestas. Los jinetes no se detienen, no celebran, no lloran, no destruyen con furia, solo avanzan, siguiendo el pulso exacto del plan, porque esta misión no tiene margen de error. Cada paso suyo es parte de una danza cósmica que solo Dios conoce en su totalidad. Y mientras los cuerpos caen, las almas quedan al descubierto. No hay máscaras, no hay redes, no hay discursos que puedan cubrir la esencia. En este momento, cada ser humano queda revelado por lo que realmente es: trigo o cizaña, luz u oscuridad, hijo del reino o semilla de rebelión. No hay grises, solo claridad. Pero entre los que quedan, los 2/3 que sobreviven, hay un temblor distinto. Un temblor de reconocimiento, de conciencia, porque han visto, han sentido, y aunque no comprendan del todo lo que ha sucedido, saben que lo que sigue no será igual. Algunos intentan reconstruir lo que se perdió. Otros simplemente se quedan quietos, observando el horizonte como si esperaran que algo más descendiera del cielo. Y tienen razón, porque esto no fue el fin, fue la apertura de un nuevo umbral. Los 4 ángeles, habiendo cumplido su parte, no se disuelven en la nada. Permanecen en el límite entre dimensiones, vigilantes, como querubines al borde del Edén, porque todavía queda camino, todavía queda gloria por revelar, y lo que viene será aún más luminoso y más decisivo. El mundo no es el mismo. La bruma que cubría los ojos de millones ha comenzado a disiparse, y lo que queda no es simplemente ruina, sino terreno fértil. Los 4 ángeles no han regresado a su prisión, tampoco han partido. Permanecen en la frontera invisible entre lo que fue y lo que será, silenciosos, inmutables, como guardianes que han cumplido su parte y ahora esperan la siguiente fase del plan eterno, porque esto, en realidad, no fue una obra de destrucción, fue una preparación, una limpieza de lo profano para que lo sagrado pueda regresar. Desde el principio, ese ha sido el propósito. Cuando los querubines fueron colocados a la entrada del Edén, con espadas de fuego giratorias, no lo hicieron para castigar, sino para proteger, para impedir que el ser humano, corrompido por la caída, tomara del árbol de la vida y quedara fijado eternamente en su estado de separación. Era un acto de misericordia. Y ahora, esos mismos seres, o sus equivalentes en función y gloria, han ejecutado una operación inversa: abrir el camino otra vez, no al Edén físico, sino a su restauración completa, no a un jardín perdido, sino a un reino eterno. Las hojas del árbol de la vida, como dirá el profeta, son para la sanidad de las naciones. Pero antes de eso, la tierra debía ser despojada de toda sombra, de toda idolatría, de toda violencia que contaminaba el altar del mundo. Por eso, cuando los ángeles fueron liberados, no trajeron el fin, trajeron el comienzo, una nueva etapa, una transición, porque cada juicio de Dios es también una invitación. Y ahora, la decisión no recae sobre ángeles, recae sobre los que quedan. Alrededor del mundo, los sobrevivientes emergen de entre las ruinas. Algunos caminan entre ciudades silenciadas, con el eco de lo perdido resonando en cada calle vacía. Otros se reúnen en los campos, bajo cielos más claros, como si el aire mismo hubiese sido purificado. Hay lágrimas, sí, pero también algo más. Hay un despertar, no todos comprenden qué ha ocurrido. No todos sabían de los ángeles, no todos tenían fe, pero ahora sienten, saben, intuyen que lo invisible ha tocado lo visible, que lo espiritual ha irrumpido en lo cotidiano. Y aunque no puedan explicarlo con palabras, reconocen que el mundo está distinto,
Es entonces cuando las escrituras, tantas veces ignoradas, empiezan a recobrarse del polvo. La gente las busca, las lee y encuentra entre sus líneas que todo esto estaba escrito. Que los tronos fueron establecidos, que los jinetes fueron contados, que los días fueron numerados y que también había promesas, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Susurra alguien en medio de una plaza. Otros escuchan y se acercan, no por religión, sino por hambre, por una necesidad de sentido que arde en los huesos. Porque si Dios ha limpiado, entonces algo vendrá a ocupar el lugar vacío. Y ese algo es un reino, no un gobierno humano, no una utopía ideológica. Un reino con fundamentos eternos. Un rey que no necesita campaña. Un trono que no tiembla. Y un pueblo que será formado no por mérito, sino por redención. Ese es el siguiente paso. Y todo lo anterior, los ángeles, el juicio, el dolor, no fue sino el umbral hacia esta promesa. El umbral hacia casa. La imagen final no es de ruinas, sino de reconstrucción. No de un éxodo, sino de un regreso. En las visiones del profeta Juan hay una ciudad descendiendo del cielo, vestida como una novia, adornada para su esposo. Sus puertas están abiertas, sus muros no temen enemigos, y en el centro, corriendo claro como el cristal, está el río de la vida. Sí, otro río, uno que no arrastra ángeles encarcelados, sino que nutre árboles eternos. Árboles cuyas hojas sanan lo que antes fue roto. Árboles cuyas raíces no conocen corrupción. Y junto a ese río, finalmente el hombre vuelve a caminar con Dios, como al principio, porque eso era todo desde el Génesis. Restaurar lo perdido, redimir lo profanado, y traer de nuevo al ser humano, limpiado, transformado, redimido, al lugar de comunión eterna. Los 4 ángeles del Éufrates no fueron enviados para destruir el mundo, sino para prepararlo. Como obreros que limpian el terreno antes de levantar un templo, como centinelas que despejan el camino antes de que el rey pase. Y ese rey está por llegar. Ahora todo depende de una sola pregunta. ¿Dónde estarás tú cuando ese reino se manifieste? Porque no basta con haber sobrevivido, es tiempo de posicionarse. De escoger, no hay más neutralidad posible. No hay más zonas grises. La línea ha sido trazada con claridad, luz o tinieblas, reino o confusión, vida o juicio. Y ese árbol que una vez fue custodiado por espadas ardientes, ahora extiende sus ramas sobre el nuevo mundo, esperando a los redimidos. No por mérito, sino por gracia. No por temor, sino por amor. El camino está abierto, la invitación está hecha, y la decisión es tuya. Tal vez has escuchado esta historia con asombro, tal vez con dudas, tal vez con una mezcla de temor y esperanza. Pero si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Desde el principio, Dios ha hablado a través de símbolos, profecías, juicios y misericordia. Los 4 ángeles del Éufrates no son una amenaza oscura, sino una señal luminosa. Una advertencia divina, sí, pero también una puerta abierta. Porque todo juicio en la Biblia apunta hacia la posibilidad del arrepentimiento, hacia el anhelo de Dios de restaurar lo perdido. Y ahora sabes lo que viene. Sabes que estos seres celestiales están esperando una orden. Sabes que su liberación marcará el inicio de una nueva era. ¿Sabes? Que no hay tiempo para vivir como si el mundo no fuera a cambiar. Así que te pregunto, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Vas a seguir caminando con los ojos cerrados, como si todo fuera eterno? ¿O vas a despertar, a tomar tu lugar, a prepararte para lo que viene? La Escritura dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es ese tiempo, es el momento de volver a la palabra, de volver al altar, de dejar el ruido y buscar la voz. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, si el Espíritu ha inquietado tu corazón mientras escuchabas esta revelación, entonces no lo ignores. No dejes que se enfríe.
Responde.ora.comparte esta verdad con alguien más y escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Estoy despierto. Estoy preparado. Así sabré que eres uno de los que oyen la voz entre las trompetas. Uno de los que esperan no con miedo, sino con fe. Y si quieres seguir explorando los misterios de la palabra, si deseas profundizar en las revelaciones que están escritas desde la fundación del mundo, suscríbete a este canal, porque esto apenas comienza.